A medida que se aproxima la eliminatoria contra el City, lógicamente cualquier noticia que viene precisamente de Manchester es importante para el Real Madrid. Y principalmente si estamos hablando de un jugador como Haaland, que lógicamente se supone que tiene que ser uno de los más determinantes en esta eliminatoria, aunque la verdad es que por el marchamo que llevan las cosas no tengo yo tan claro que el jugador al final vaya a ser el jugador que mucha gente espera. Y lógicamente Guardiola lo sabe y es lo que le faltaba, pero es que encima, además del tema de Haaland, tenemos el tema del calendario también, que no es menor. El tema del calendario es algo que Guardiola pues no puede asumir bien, no asimila bien, y más allá de ser un entrenador que como Ancelotti dice, mira, esto es el fútbol moderno, esto es lo que hay, pues Guardiola se queja amargamente de él, que por otra parte lo entiendo porque de hecho Mourinho en su momento también se quejó muchísimo del calendario, pero bueno, todo más o menos veíamos cómo estaba alineado. También es verdad que ahora, por ejemplo, le ha perjudicado claramente al City, teniendo en cuenta que hay ligas, por ejemplo la francesa, la portuguesa, que no juegan, cuyos equipos no juegan este fin de semana, pero bueno, más allá de eso vamos a entrar en detalle un poquito más adelante. Ahora lo que os quiero desvelar es la noticia de que Neymar va a jugar en otro equipo, se acaba su aventura árabe y mucha gente se pregunta dónde lo va a hacer, porque hay curiosidad, hay interés en saber cuál será el próximo equipo de Neymar, puesto que ya con la edad que tiene mucha gente pensaría que podría estar descartado para todo. Pues bien, no es así. Neymar va a jugar en el Santos, va a volver a sus orígenes, su aventura árabe va a terminar, lógicamente con más pena que gloria. Esto es algo que solamente creo los árabes eran los únicos que no se percataron, yo creo, de quién es realmente Neymar, y finalmente va a ocurrir así. Neymar estuvo en el vestuario del Santos en la previa a la final contra el Palmeiras e informó a los jugadores integrantes del Santos que regresará en 2025, es decir, el año que viene Neymar podría volver a Brasil a jugar efectivamente en el Santos, que lógicamente ya no tiene nada que ver con el jugador que asombró en su momento antes de llegar al Barcelona. Estamos hablando de los años 2010, 2011, pero que sin embargo ha sido un jugador que, nos pese a muchos, es cierto que ha sido desde luego uno de los jugadores más talentosos que ha pasado por la Liga Española, junto con Cristiano Ronaldo, con Messi y otros. Entonces, hombre, yo personalmente creo, como digo, que no va a cambiar nada, que ahora mismo ya la carrera de Neymar está completamente definida, pero sí que es verdad que a sus aficionados, a los brasileños, a los aficionados del Santos, seguramente les hará ilusión, teniendo en cuenta de que al final es alguien que, en mi opinión, ha marcado toda una época, ha marcado toda una historia, y además en Brasil, con lo que quieren a sus jugadores, yo personalmente creo que esta noticia va a ser muy bien recibida y por eso quería compartirla con vosotros, porque al final una estrella de la talla de Neymar, desvelar cuándo o a qué equipo va a ir a jugar, creo que siempre es noticia, ¿no? Y por eso precisamente lo hemos comentado aquí. Así que bueno, pues no nos queda más que desearle la mejor de las suertes a Neymar. Yo creo que es un jugador con la carrera completamente terminada, pero a lo mejor para volver y regresar y hacer un momento nostálgico con el Santos, pues todavía le da, todavía tiene esa magia, ese arte. Eso, por supuesto, no se va nunca, ¿vale? Y al final Neymar es un tío al que le va a quedar el talento por siempre, pero sí que es verdad que ya con la edad que tiene, pues evidentemente no tiene absolutamente nada que ver. Eso ya os lo digo yo también. Sin embargo, el tema de Neymar no es lo más importante. Lo más importante, por ejemplo, es escuchar a Guardiola quejándose amargamente del calendario, que además, por otra parte, es verdad que no lo hace de forma baladí, sino que lo hace con toda la intención, teniendo en cuenta que es que tiene toda la razón. Ayer lloraba un poco también porque decía que claro, que ya para la Premier se descarta, que tal y cual, y bueno, pues aquí lo vais a ver quejándose del calendario. No os lo voy a poner porque está en inglés y está el chiringuito, pero bueno, os voy a ir traduciendo para que entendáis lo que va diciendo. Voy a quitar la música y listo. So we play Aston Villa 8:15, play 12:30. Jugamos con el Aston Villa el miércoles a las 8:15 y a las 12:30 el sábado ante el Crystal Palace. 2 partidos antes de la eliminatoria frente al Real Madrid con respecto al Real Madrid. Saturday, 12:30. And after you go to Madrid on Tuesday, Madrid have. Y entonces hay que ir a Madrid y el Madrid tiene 9 días para preparar el partido. Eso es, a ver, es una realidad. No, tampoco nos podemos poner la venda en los ojos, evidentemente. 9 days to prepare our game, 9 days. I play this weekend, until now game, no place. And I would like to think, oh, give me one more day, yeah, because one more day. Me gustaría pedir un día más, diferencia es muy grande, pero no hay opción. That the difference is a lot, but it's no chance. In France, don't play between the. En Francia es verdad que se va a suspender la Ligue 1 este fin de semana para que los equipos franceses puedan preparar bien sus partidos. The quarterfinals, PSG don't play between week, is out. They have a time to do it. So in Portugal, I don't know, play on Friday when before Champions. En Portugal juegan el viernes, por ejemplo, para que les dé tiempo también para preparar sus encuentros. Because one day is a lot of difference.
There's a lot of difference in this stage with the injured players, with the accumulation of games and games. Bueno, yo creo que esto es verdad que aunque se queje amargamente, lo cierto es que él sabrá reconocer que en otros momentos, en otros años, en otras temporadas, ha sido al Real Madrid el que se le ha perjudicado como a tantos otros equipos. Entonces yo creo que en este sentido tampoco hay que darle demasiadas vueltas a la historia. Yo personalmente creo que, bueno, pues es verdad que este año a lo mejor le ha podido perjudicar al City, pero como decía Ancelotti, otros años nos ha perjudicado a nosotros y tampoco puedes andar llorando por las esquinas porque al final vas a tener que jugar sí o sí y a nadie le va a importar, vamos, les va a importar cero el calendario, o sea, es que les va a dar absolutamente igual. Entonces, en este sentido, yo creo que Guardiola haría bien, sinceramente, en dejarlo a un lado, decir, bueno, sí, este año nos perjudica el calendario, pero al final otros años nos ha beneficiado, otras veces nos ha beneficiado, otros años perjudica a otros equipos. Y ya está, porque al final la imagen que da constantemente quejándose no es muy buena. Pasa un poco como con Xavi, cada vez, bueno, lo de Xavi ya es otro nivel, o sea, es otro mundo, porque ya ha llegado a quejarse de cosas que nos parecen tan inverosímiles a las que realmente no le damos crédito, que sin embargo lo que ha hecho es hacer perder en sí mismo credibilidad. Porque cuando un entrenador está quejándose constantemente de unas cosas y otras, al final lo que pierde es credibilidad. Pero bueno, más allá de eso, lo cierto es que Guardiola, como digo, debería tener una visión un poquito más anticipada de las cosas con la experiencia que tiene y decir, bueno, pues este año el calendario nos ha perjudicado a nosotros, listo, miramos para adelante, miramos al futuro y ya está, tampoco vamos a andar llorando por las esquinas porque al final lo primero que nos va a dar igual y lo segundo que es que además hay otros años que se le ha perjudicado a otros equipos, así que no hay más drama ni más historia. Por ejemplo, de lo que sí debería quejarse un poco más es de que ahora mismo uno de sus jugadores estrella, que es Haaland, esté en el ojo del huracán precisamente por sus malos rendimientos últimamente. Y es que de Haaland, por ejemplo, dijo ayer Roy Keane que es un jugador de cuarta división, pero el gran problema es que esta es una opinión ahora mismo que por lo general entienden en Inglaterra es bastante o está bastante extendida, y es que Haaland no es ni mucho menos el pedazo de delantero que asombró al mundo en las 2-3 últimas temporadas, que también os digo que por otro lado es ciertamente normal teniendo en cuenta que al final un jugador, un delantero que va con semejantes números tampoco puede mantenerlo en el tiempo toda la vida. Siempre tiene que haber alguna temporada pues que tenga algún tipo de bajón, que tenga algún tipo de problema, que de alguna manera no se le dé tan bien como en otros años. Esto es más que evidente y esto lo sabemos todos. Pero claro, en este sentido en Haaland llama mucho más la atención precisamente porque es un jugador que lo había hecho todo muy bien o prácticamente muy bien siempre, y ahora verle tan de bajón, tan con el vídeo por ejemplo del Rondo en el que parece que es súper torpe, que no termina de cuajar o de cuajar dentro de ese Rondo porque le da con mucha inseguridad, en fin, en definitiva son críticas que lógicamente a él le tienen que hacer daño y le tienen que afectar también. Entonces en este sentido yo creo que para Guardiola no es tanto el calendario como por ejemplo tener a un jugador como Erling Haaland, que en mi opinión está ahora mismo en el ojo del huracán. O sea, ahora mismo Erling Haaland creo que es uno de los grandes jugadores de Europa que está siendo de lo más criticado. Por ejemplo, a Mbappé le están dando muchos palos, pero no en lo futbolístico, sino en otras cosas que no atañen tanto a lo que ocurre en el terreno de juego, sino más bien a todo lo que hay fuera del terreno de juego. Luego os voy a explicar por qué. Entonces, Guardiola, como digo, creo que tiene un problema mucho mayor en Haaland que en el calendario. O, por ejemplo, en todas las lesiones que tiene o posibles lesionados que en el calendario. Pero bueno, él se ha obcecado con el calendario. Vale, yo personalmente creo que aquí no debería poner el acento, sino más bien hacerlo en la baja forma y en la pobreza de rendimiento de algunos de sus jugadores, en las lesiones, en que ya no carbura el sistema que le solía carburar, que andan terceros en la Premier, que él mismo reconoce de hecho que están prácticamente descartados para la misma. Bueno, de hecho tengo las declaraciones aquí y creo que estoy en condiciones de ponerlas porque efectivamente Guardiola ayer se quejaba, bueno, no se quejaba, decía simplemente que ellos mismos están descartados ya para la Premier. Aquí lo veis. The lead. Are they clear favourites or is that too simple? Yeah. Always choose first. Aquí dice que los favoritos son el Liverpool porque van primeros. This favorite. In the second favorite is Arsenal. In the third we are. Are you concerned that you've only got 27 points to play for, so you might run out of points? It's not in our hands. Only we can do is. Dice que no está en sus manos, que todo lo que podemos hacer es el próximo partido, pues ganar. Aston Villa next game, try to win the game. It's only we can do because always we were top of the league, we were the favorites. It was in our hands, now it's not. So it's simple.
Bueno, básicamente, pues ya sabes, uno de esos llantitos que, bueno, la gente le toma ahí un poco como falsa, en mi opinión, humildad, pero bueno, que es verdad también, porque al final está en manos del Liverpool, no está en manos del Manchester City. Así que bueno, él sabrá hasta dónde lo quiere llevar todo esto y ahora ya cada uno que se haga responsable de lo que dice, de lo que piensa, de lo que hace y de cómo plantea los partidos. Por cierto que ayer en el Chiringuito estuvieron hablando bastante de fichajes, del mercado de fichajes del Real Madrid, de la planificación de la próxima temporada, de quién puede llegar, de quién puede no llegar. Y lo cierto es que Pedrerol dejó una declaración, dejó una, supongo, información que a mucha gente le ha llamado la atención con respecto a lo que puede ser el ataque del Real Madrid. Y es que Pedrerol se ha dirigido a todos aquellos que piensan que todo el mundo va a tener sitio en este Real Madrid, y lo cierto es que Pedrerol decía que cuidado con esto porque no necesariamente tiene que ser así. Pedrerol comentaba que en 2 años algunos de los delanteros del Real Madrid no estarán en el equipo. Es decir, él interpreta que toda la llegada hipermasiva de grandes delanteros al Real Madrid va a costar el puesto a más de uno. Y ponen ahí una foto de los posibles candidatos como Brahim, Vinicius, Rodrigo o Joselu. Yo personalmente creo que habría que añadir más a Arda Güler que a Vinicius, pero bueno, yo creo que Vinicius lo hacen un poco también por el tirón mediático que tiene. Pero bueno, en este sentido es cierto y le puedo comprar un poco el discurso a Pedrerol en el sentido de que no creo que el Real Madrid pueda dar cabida a absolutamente todos y tampoco creo que el Real Madrid, ojo, vaya a intentar que se vayan, pero sí que es verdad que si alguno entiende, algún jugador cree que no tiene los minutos suficientes, que no se le está considerando en el Real Madrid de manera seria, entonces mi opinión es que muy probablemente pongan tierra de por medio y digan, mira, si yo estoy en un Real Madrid en el que es prácticamente imposible destacar, en el que es prácticamente imposible hacerme un hueco, en el que no puedo luchar contra los elementos, entonces es mejor que me marche. Ahora os voy a descubrir además qué jugador de esa delantera tiene 5 ofertas de la Premier, pero que su voluntad es quedarse en el Real Madrid. Pero claro, el problema es que como no destaques un poco y en el Real Madrid eso es difícil, lo cierto es que al final seguramente vas a terminar haciendo la maleta muy probablemente, más pronto que tarde, porque al final estos jugadores tampoco han nacido para estar en un banquillo y yo les alabo el gusto y les respeto y evidentemente ellos tienen que entender que dentro del Real Madrid con tanta competencia a lo mejor les puede venir mejor irse a tener más foco en otro equipo que quedarse en el equipo blanco, porque al final en el Real Madrid a lo mejor vas a ser carne de banquillo. Y te tienes que acostumbrar a eso, a que a lo mejor dices, es que hay uno o dos que están por encima de mí y el entrenador no puede hacer nada contra eso y al final tenemos que asumir la situación tal y como es. Y lógicamente habrá que asumirla como tal. Otra cosa es hasta qué punto los jugadores o cada jugador puede estar dispuesto a asumir esa situación, que es muy diferente, porque la paciencia ya va en cada uno. Es decir, hay jugadores que a lo mejor se creen que, no digo por decreto, pero por el nivel que tienen sí que pueden jugar el Real Madrid o ser titulares y sin embargo el entrenador ve otra cosa y a partir de ahí no puedes hacer nada. ¿Vale? No puedes hacer nada, no puedes cambiar el destino, no puedes obligar al entrenador, no puedes pedirlo a través de la prensa como se solía hacer antaño, sino que te tienes que tragar lo que hay y punto, y no hay más. Entonces, a lo mejor algún jugador intenta algo a nivel de conseguir el puesto, pero yo sinceramente lo veo tremendamente difícil porque al final es una delantera pues que como podéis imaginar es bastante competitiva, le va a costar mucho a prácticamente cada uno de nuestros jugadores poder dar un paso hacia adelante y destacar en el Real Madrid, eso tenedlo claro, pero bueno, pues esa es la grandeza del Real Madrid, el poder haberse forjado con grandes jugadores que compiten entre sí. Para mí sinceramente creo que no va a haber o no ha habido en la historia una generación tan flamante de delanteros como la que va a tener el Real Madrid a partir del año que viene y bueno, pues tenemos que tener en cuenta que esto va a tener muy probablemente una repercusión a nivel de que a lo mejor jugadores que no pensabas en ningún momento que se iban a marchar, finalmente se terminan marchando y esto es así, ¿vale? Sea Rodrigo, sea Brahim o sea quien sea, sin conocer prácticamente el apellido. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué pasa, pero desde luego aquí hay un asunto bastante candente. Luego, ayer en L'Equipe, Abdellah Boulma, que es periodista del citado medio, quiso dejar algo acerca de Kylian Mbappé y el Real Madrid, que yo creo que es un poco ya, pues por soltar lastre o ir de alguna manera exprimiendo ya los últimos coletazos, las últimas bocanadas de un asunto que está ya prácticamente tocando su fin, porque todos sabemos que Mbappé va a jugar en el Real Madrid, que seguramente lo conozcamos en cuanto el PSG caiga eliminado de la Champions, si es que cae eliminado, y si no, cuando acabe la temporada. Pero obviamente cada uno intenta poner un poco su granito de arena y ampliar un poco de información. Y Abdellah Boulma, que es periodista que sigue
tradicionalmente al Paris Saint-Germain y concretamente Mbappé, ha querido decir que prácticamente está todo hecho. Esto viene un poco en la línea de lo que nos comentaba Fabrizio Romano con respecto a que todo el tema de Mbappé estaba ya en sus últimos momentos, dando los últimos coletazos, que hay ya poco más que decir, que seguramente quedan 3-4 contratos por firmar y que después ya no quedará más que esperar que pasen los días, que corra el reloj y se acabó. Entonces, bueno, pues en ese sentido estoy contento, lógicamente, de que poco a poco ya vaya llegando la cuenta atrás en la que vamos a ver cómo Mbappé se convierte por fin, después de años, en jugador del Real Madrid, pero también es cierto que de vez en cuando que te den una actualización de este tipo anima, porque muchas veces con el pasar del tiempo no escuchas nada, no oyes nada, nadie comenta absolutamente nada acerca del tema, siempre tienes ese miedo a que la cosa se eche para atrás. Que no creo, porque luego también hay por ahí informaciones, creo que Tomás fue uno de ellos quien nos lo dijo, que efectivamente si Mbappé, por ejemplo, decidiera echarse para atrás ahora, por lo visto tendría que pagar una multa que equivaldría a pagar prácticamente el Santiago Bernabéu, de manera que es prácticamente imposible que el jugador se eche atrás. Evidentemente Florentino lo hizo con todo el afán disuasorio que uno puede tener cuando gestiona un club como el Real Madrid, precisamente para que no volviera a darse una situación como la de 2022, en la que, contra todo pronóstico, el jugador pues nos dejó tirados y evidentemente fue algo que no gustó ni a la afición del Real Madrid ni a absolutamente nadie. Algo que de hecho no debería haberse producido y que simplemente ocurrió por el empeño del Paris Saint-Germain en emborronarlo todo, pero que bueno, que el Paris Saint-Germain, ya os digo yo, que ahora también va a pagar las consecuencias de quedarse en una liga francesa que no interesa a nadie, en la que van a ganar de calle o de lejos, pero que el problema es que van a perder dinero. Ahora ya sabéis que la Liga 1 es la Liga McDonald's, o sea que ya con el nombre no tengo que deciros en qué ha quedado la Liga francesa a nivel de espectáculo, de emoción, de audiencia, de tirón mediático. O sea, realmente no tienen nada, ¿vale? No tienen nada. Así que, bueno, pues esto es lo que hay que esperar un poquito más, que seguramente ya la cosa está bastante hecha, bastante encarrilada, y en ese sentido poco más que añadir. Y ahora vamos con lo que fue un día de ayer bastante emocionante en lo que se refiere a traspasos, porque Fabrizio Romano, José Félix Díaz nos daban ni más ni menos que una idea de lo que va a ser este verano en el mercado de fichajes del Real Madrid. Fabrizio Romano, por un lado, confirmaba, por supuesto, el fichaje de Kylian Mbappé, que yo creo que todo el mundo tiene asumido ya que se va a convertir en jugador del Real Madrid. Pero cuidado, porque es que además llegaban Alphonse Davies y Lenny Yoro precisamente a la lista de Fabrizio Romano, y que los citaba como muy probablemente fichajes que también el Real Madrid va a ejecutar este mismo verano. Y si además a esto le unimos la noticia, como digo, que salió ayer de la pluma de José Félix Díaz, informando de que el señor Mastontono, el jugador argentino, también se va a convertir en jugador del Real Madrid, pues ¿qué queréis que os diga? Que al final va a ser una pasada de verano, una pasada sumeriana, como dicen por ahí, y que en definitiva va a marcar desde luego los moldes del próximo Real Madrid, o del Real Madrid de la temporada que viene, y de muchas más, porque es muy probable que precisamente por esto veamos un equipo que es prácticamente incontestable, un equipo que difícilmente va a tener rival, y un equipo que no va a encontrar a otro equipo equivalente en términos de estrellas, jugadores, sobre todo de proyección en futuro, porque si lo pensáis bien, la edad media de estos jugadores, que va a estar en torno a los 23 años, es espectacular. Tenemos jugadores súper jóvenes, tenemos jugadores que el más veterano va a tener 25 años, y evidentemente esto es paz mental de cara a los próximos años, porque el Real Madrid va a poder preparar las temporadas con una tranquilidad pasmosa, teniendo en cuenta que no va a tener que hacer grandes dispendios o desesperados fichajes para reforzar la plantilla. Simplemente se irá retocando poco a poco lo que vaya quedando libre, alguna plaza por aquí, alguna plaza por allí, algún jugador que se te hace mayor y tienes que reemplazarlo, pero todo en una transición bastante más suave de lo que muchos habrían pensado. Nada de revoluciones en verano para que a lo mejor luego te duran una temporada y luego sale todo el mundo corriendo, como por ejemplo pudo pasar en 2019, lo recuerdo perfectamente, con Eden Hazard, con Militao, con Jovic, que al final, fijaos cómo salieron la mayoría de los fichajes, excepto Militao. En realidad fue un auténtico desastre, no había planificación, era todo fichajes ad hoc, que no tenía ninguna significación ni mayor recorrido, y al final, bueno, pues te los tuviste que comer pagando una auténtica pasta, un auténtico pastizal, haciendo un dispendio, y luego encima jugadores que ni siquiera, en mi opinión, pudimos amortizar de manera apropiada o adecuada, porque tú lo que quieres realmente es que esos jugadores al final se conviertan en jugadores que van a pasar a la historia, o por lo menos van a hacer mucho ruido en el Real Madrid. Sin embargo, lo que nos comimos fue todo lo contrario. Al final lo que vimos fue jugadores que en definitiva, bueno, pues ya lo visteis, no triunfaron, no se les dio bien, tuvieron que salir por la puerta de atrás, y bueno, pues eso lógicamente es un perjuicio para el Real Madrid a nivel de imagen, a nivel de dinero y a nivel de todo, ¿vale? Así que yo espero que esta
temporada de comienzo, una nueva era en el Real Madrid a nivel de política de fichajes, que yo creo que ya ha empezado en cualquier caso, ya empezó hace mucho tiempo y que desde luego se ha ido plasmando como un auténtico éxito de gestión, éxito de planificación del club y que seguramente va a tener todavía muchos años de vida. Así que ojalá que así sea, ojalá que todos lo veamos, que lógicamente nos quede mucho tiempo para disfrutar de este Real Madrid y que bueno, que estos pasos que está dando Florentino en esa dirección tenga su eco dentro de unos años, incluso cuando no esté, y que el que venga lógicamente adopte esta política que yo creo que es la más sensata. Luego tened en cuenta también que hay una de esas atracciones del Bernabéu que está por estrenar, que es el videomarcador, y que ayer el señor Maroto nos desvelaba ¿cuándo va a ocurrir? Pues bien, hay dos fechas probables. Una es el 9 de abril y la otra frente al FC Barcelona. Y parece que esta última, el clásico, es el escenario o el contexto en el que el Real Madrid efectivamente quiere inaugurar el nuevo videomarcador, que de todos los equipos es el único que lo tiene. Pero también os digo una cosa, que contra el Barça podría ser, pero no descartan, dice Maroto en este artículo, adelantarlo, anticiparlo ante el City. Entonces, en este sentido, yo personalmente creo que si se adelanta ante el City será una maravilla, porque todo el mundo está ya con unas ganas de verlo absolutamente increíbles. Yo creo que hay poca gente ya que aguante las ganas de ver el videomarcador completamente estrenado, o sea, va a ser una auténtica pasada, ya os lo digo yo, un auténtico espectáculo, pero claro, de ahí a que ya por fin ocurra y todo eso, pues lógicamente no es fácil. Así que bueno, pues en ese sentido vamos a esperar un poco a ver qué pasa, vamos a esperar a ver si efectivamente se deciden por uno o por otro, pero en cualquier caso, ojalá que todo salga bien y que, bueno, pues de una forma o de otra el Real Madrid pueda estrenar ya ese videomarcador, que por cierto va a ser una de las grandes atracciones o atractivos del Bernabéu. Yo estuve por ahí el otro día, ya lo único que queda es quitar la zona de las obras del aparcamiento de Castellana y ya una vez que se quite eso yo creo que ya estará todo hecho, así que bueno, tendremos nuestro flamante estadio por ahí luciendo. Ojalá que efectivamente ocurre en el corto plazo, espero que no se alargue más de este verano, porque sobre todo con la llegada de los cantantes de Taylor Swift y compañía, creo que todos los accesos tienen que tener toda la visibilidad y la viabilidad del mundo para poder entrar. Así que bueno, vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué pasa, y si efectivamente es así, yo encantado de la vida, tanto si es con el City como si es con el Barcelona. Creo que son dos fechas muy señaladas o dos partidos muy señalados que además se recordarán por este elemento también. Así que bueno, pues nada, muy contento de que así sea y ojalá que todos lo veamos. Y no tengo que deciros que el Real Madrid de la temporada que viene va a ser un auténtico huracán, pero dejadme que os diga también que Florentino ya está planeando probablemente el que sea el Real Madrid post-Ancelotti, y ese Real Madrid post-Ancelotti no solo va a contar con algunos de los mejores jugadores del mundo, sino que, como veis ahí, va a tener ni más ni menos que como estandarte o baluarte del banquillo a un Xabi Alonso que va a esperar, y que confirmó el otro día que va a esperar otra temporadita más con el Bayer Leverkusen, precisamente para poder hacer historia también en la Champions. Y esto es importantísimo teniendo en cuenta que al final Xabi Alonso solo necesita ya hacer una buena temporada, una temporada remarcable en Champions, que pudiera ser perfectamente llegar a un rollo cuartos de final, semifinales con el Bayer Leverkusen, que hace mucho tiempo que no llegan hasta esa zona del cuadro de la máxima competición continental, precisamente para consolidarse como la apuesta definitiva que Florentino quiere para sustituir a Ancelotti cuando venga el día en que se tenga que retirar, que por otra parte ya sabéis que no parece fácil, porque Ancelotti está encantado en Madrid, él está encantado de entrenar al Real Madrid, no se siente presionado en absoluto y lógicamente quiere agotar hasta el último día en el equipo blanco, porque es el club de sus amores y de su vida, lo cual es completamente entendible. Pero más allá de eso, sí que tenemos que ver o empezar a ver o a vislumbrar un futuro ya sin Ancelotti, como igual que sin Florentino, como igual que sin muchos jugadores, pero los jugadores son todavía más jóvenes, con lo cual el legado de Florentino durará. Pero Florentino, Ancelotti, no sé si José Ángel Sánchez, lógicamente están ya en una situación en la que tampoco puedes pensar a 10 años vista, sino que, bueno, pues por inercia de la vida, a lo mejor solo puedes pensar a 3, 4 años como mucho, y seguramente Xabi Alonso tome las riendas del Real Madrid. A mí me encantaría, creo que es el favorito no solo de la directiva, sino prácticamente de cualquier persona madridista que conozcas en la faz de la tierra. Es un entrenador con muchísimo tirón y que encima ha hecho un Erasmus espectacular en Alemania, que le va a valer, en mi opinión, el poder entrenar al Real Madrid.
Sin embargo, también tengo que daros alguna pequeña mala noticia. Mala noticia relativa porque no afecta del todo al Real Madrid, pero tampoco es una buena noticia lo que le está pasando a Alphonse Davies, teniendo en cuenta que es un jugador del futuro del Real Madrid y que sin embargo no está pasando por un buen momento en el Bayern de Múnich. Porque ayer de hecho ya alguien explotó contra el jugador diciendo que qué narices le pasa a este tipo, que la culpa la tiene Tuchel, pero sobre todo y por encima de todo, o lo más importante, es que si a Davies le está yendo mal es precisamente porque se está distrayendo. Decía, me parece que era Lothar Matthaus, aquí lo tenéis, que Davies ahora mismo es una sombra de sí mismo. El mito alemán Lothar Matthaus culpó al técnico del Bayern Thomas Tuchel del bajón del canadiense durante los últimos meses. Y es que hace tiempo ya, y es verdad que sus actuaciones están muy por debajo de lo habitual. ¿Y por qué? Pues porque el jugador seguramente tiene más la cabeza en fichar por el Real Madrid que otra cosa. Este es el peligro que normalmente corren precisamente muchos de los jugadores a los que se asocia muy temprano a otro determinado club, precisamente con la intención de fichar. Alphonse Davies es una sombra de sí mismo, su cabeza no está clara. A los jugadores también hay que acariciarlos de vez en cuando, mantener una conversación amistosa fuera del campo, como solían hacer Uli Hoeneß, Jupp Heynckes, Otmar Hitzfeld o Udo Lattek, que en definitiva Matthaus los conoció y sabe cómo actuaban. Decía, el motivo de su crisis personal radica en los últimos meses no en las difíciles conversaciones y negociaciones del club con su representante a lo largo de las últimas semanas. Él desvincula el tema del Real Madrid, pero en mi opinión seguramente tiene algo que ver, porque al final tú ya no estás con la cabeza donde la tienes que tener, que es en el Bayern de Múnich y en las actuaciones que te das con el equipo alemán, sino que más bien estás pensando en cómo salir bien, cómo negociar tu contrato, terminar con el Real Madrid, los dimes y diretes, las especulaciones, los rumores. Tienes que lidiar con mil cosas y precisamente por eso es por lo que honestamente creo, yo personalmente creo que al final vamos a ver que puede llegar, pero los últimos meses no van a ser nada fáciles para él, sobre todo a nivel de actuaciones con el Bayern. Y ahora vais a escuchar unas palabras que han hecho que mucho madridista se quite el sombrero, porque es precisamente Ander Herrera hablando de Mbappé, pero sobre todo de su fichaje por el Real Madrid, por los elogios lanzados que desde luego no tienen desperdicio. Vamos a escucharlo. Un ex compañero tuyo, por Kylian Mbappé. Ah, por Kylian, sí, sí, lógico. También me la esperaba esta. ¿También te la esperabas? Sí. ¿Tú le ves en el Real Madrid la próxima temporada? Sí, por supuesto. Yo creo que los caminos tarde o temprano se iban a encontrar. Es inevitable que Kylian acabe en el club más grande de la historia del fútbol. Yo ya lo he dicho, soy zaragocista y he jugado en el Manchester United, he jugado en París. Pero lógicamente lo obvio no se puede negar. Los mejores jugadores de la historia inevitablemente tienen que estar ligados al club más exitoso de la historia. Y ese es el Real Madrid. Bueno, pues ahí estaba Ander Herrera, lógicamente reconociendo la grandeza del Real Madrid. Yo creo que eso también reconoce su propia grandeza, el reconocer que el Real Madrid pues, es el equipo más exitoso de la historia y que por tanto Mbappé tiene que hacer migas y entenderse con el Real Madrid, porque al final también está llamado a ser uno de los mejores jugadores de la historia del mundo del fútbol, que para mí de hecho lo es. Fijaos que yo tenía hace 2 años mis dudas en el sentido de que lo que han hecho Cristiano y Messi también se basa en la consistencia, en la continuidad, y eso era lo que faltaba a Mbappé, pero 2 temporadas después tengo que decir que el jugador sigue siendo igual de determinante, igual de bueno y que efectivamente es un jugador que para mí es de los llamados a hacer historia y de estar entre los grandes cracks mundiales a nivel deportivo, ya no solo a nivel de fútbol. Estamos hablando de Michael Jordan, estamos hablando de Pelé, estamos hablando de Cristiano, de Messi, de absolutamente todos ellos, o sea que va a entrar dentro de ese club en mi opinión. Así que nada, pues muy contento precisamente por el hecho de que al final así sea. Ojalá que efectivamente lo veamos todos y que Mbappé triunfe tanto en el Real Madrid como lo está haciendo lógicamente en Francia, que es lo más importante, ¿no? Que al final venga el Real Madrid ya con esas credenciales y bueno, Ander Herrera desde luego no tiene ningún tipo de duda de que será así. Y ahora sí, vamos ya con el jugador, el pedazo de jugador que ha estado en entredicho durante muchas y muchas semanas, del que se ha dicho que quizá debería irse ahora del Real Madrid, del que se ha dicho que probablemente si llega una buena oferta del Real Madrid lo podría vender, confirmándose en el larguero de Manu Carreño que tiene esas ofertas y que además son 5 muy importantes, pero desvelando también la intención del jugador. Lo vais a escuchar, vamos a por ello. Manu Carreño. Ignacio Marcano, hola Marcano, muy buenas. Buenas noches, Manu. Que tiene información del entorno más cercano de uno de esos protagonistas. Bueno, del gran protagonista de ayer, Rodrigo, que ayer metió los 2 goles. Información que tiene que ver con su futuro. Marcano, cuéntanos. Rodrigo no quiere irse del Real Madrid y si de él depende se va a quedar aunque venga Mbappé. Le da igual quién venga. Su entorno cuenta el larguero que se quedará al 100%, aún teniendo muy pendientes de su situación a 5 clubes.
Arsenal, Liverpool, Paris Saint-Germain, Manchester City y Manchester United. A 4 de la Premier y el PSG. Y el PSG. Que es de donde supuestamente va a salir Mbappé. Correcto. Considera que si viene Mbappé, será el mejor proyecto del fútbol mundial en la actualidad y él quiere ser parte activa de ese proyecto. No quiere irse del Madrid porque quiere vivirlo en caso de que venga Mbappé. Este punto, Manu, me parece muy importante porque en esa conversación que mantuvimos con el entorno, Rodrigo cree que en caso de que venga Mbappé, sí, el problema no lo tiene él porque él no juega directamente en la posición en la que jugaría el francés en el Real Madrid. De hecho, ese entorno directo nos dice que ya veremos qué pasa el año que viene con el once inicial. Como dice Pep, ya, bendito problema, pero que ya veremos qué pasa. Y esa conversación la finaliza el entorno con el larguero, con nosotros, diciendo que Rodrigo tiene 23 años, que ya lo ha ganado todo con el Real Madrid y que quiere volver a hacerlo en el Real Madrid, no en otro club. Pues información que tiene que ver con el futuro. Bueno, pues ya lo habéis visto, efectivamente tiene un punto de razón en el sentido de que Mbappé no debería ser un conflicto para él. Aquí teníais a Ignacio Marcano, que era el autor de la noticia, de la información, que no tiene por qué ser un problema, pero que es verdad que tiene, fijaos, al PSG, al United, a un montón de equipos interesados en él. O sea que si quisiera, desde luego Rodrigo podría salir. Ahora ya queda ver qué pasará. Pero bueno, por lo menos que sepáis que tiene 5 ofertas que lógicamente podría aceptar, pero parece que no quiere. Y precisamente con el vídeo de Íñigo Martínez ha salido otro vídeo a la luz de cuando el Madrid jugó en el Mallorca con el tema de Raillo, pero que tuvo que sufrir mientras firmaba autógrafos y que desde luego hacen pensar lo que uno ha tenido que aguantar, o lo que Vinicius desde luego ha tenido que aguantar. Este sí que os lo voy a poder compartir, ha arrasado en redes sociales y os lo quiero compartir porque es absolutamente tremendo. Escuchad. Fijaos lo que tiene que estar aguantando mientras él pone la sonrisa con unos, con otros, una foto aquí, una foto allí y el otro llamándole tonto, bocazas, de todo. O sea, es una cosa tremenda. Entonces, cuando ayer Íñigo Martínez reaccionaba así, aunque al corte dijera que no le pareció bien que se bajara del coche, a ver, yo por él personalmente le diría, no te molestes con un imbécil de este calibre, pero por otro lado le aprecio el gesto y apoyo a Íñigo Martínez a muerte porque al final la gente no puede quedarse con la sensación de que les sale gratis, y lógicamente un enfrentamiento de esa manera, luego encima, en lugar de ponerse a pechear, si le mete un bofetón y le cruza la cara, al final tenemos un problema y se lo tiene que comer Íñigo Martínez porque seguramente hasta era menor. Pero claro, es que ya está bien de insultar constantemente a los futbolistas como si fueran muñecos. O sea, que son personas, que se merecen un respeto, que tienen una familia, que tiene alguien que les quiere, que tienen hijos, que tienen... Hombre, por favor, seamos personas nosotros también, no seamos animales, de verdad. Es que es una vergüenza y esto es exactamente igual de patético. O sea, lo que ha tenido que aguantar Vinicius y lo que tiene que aguantar, no nos hacemos una idea, de verdad. Y bueno, normalmente sabéis que somos muy aficionados a traer aquí las palabras de Guti porque es un sabio, no solamente en el terreno de juego, sino también fuera de él. Y fíjate tú que Guti ayer comentó algo en el chiringuito que a mí ayer me sorprendió muchísimo, que voy a dejar que lo escuchéis vosotros por ahorrarme también un poquito de voz, todo se ha dicho, pero que no pensaba yo que él pensara así, por lo menos yo no lo veía así, pero bueno, vamos a escucharlo. Yo creo que sí, que Rodrigo va a ser titular el año que viene. Pero ayer, claro, pero eso significa un equipo muy atacante. Claro. ¿No? Claro. Hablamos de Mbappé, Vinicius, Rodrigo... Y Bellingham en el centro del campo en la línea de 3. Bueno, estábamos hablando en la línea de 3. También hemos estado hablando de gente joven con mucho recorrido. Y yo creo que el Real Madrid, o sea, se puede plantear el jugar con 3 centrocampistas solo. Pero perfectamente. Con un recorrido como el que tiene Bellingham, como el que tiene Valverde, como el que tiene Camavinga, como el que tiene Tchouaméni. O sea, yo creo que se lo puede plantear. Bueno, en ese papel de jóvenes que tienen que hacer un trabajo seguramente más sacrificado, teniendo tanto delantero arriba, ahí Kroos y Modric lo tienen más complicado. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, lo que también tiene que hacer Ancelotti es convencer a la gente de arriba que también hay que defender. Esto es así.
Gente joven. Ese es el tema, ¿no? Vinicius Claro, es joven, Rodrigo ese es el joven, o sea, tienen que defender también. Al final se plantea una situación que Bueno, pues ahí lo tenéis. Guti diciendo o abogando porque efectivamente Rodrigo va a tener posibilidades de ser titular. A mí la verdad es que me ha llamado la atención porque si es que tengo que ser sincero y bueno, no sea porque el muchacho no se lo merecerá, pero es que honestamente lo veo complicado porque en un Real Madrid con tantísimo tráfico de verdad que veo difícil que efectivamente se convierta en tal. Pero chico, es una cuestión de esperar y efectivamente ver qué pasa con el 11, ya lo decía Manu Carreño en el larguero, y a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa, porque a lo mejor también estamos dando por hecho muchas cosas que luego a lo mejor no son y luego al final termina de titular también. Puede ser, si Endrick va al banquillo, a lo mejor él sigue de titular, no lo sé. Y tal y como os comentaba, o como visteis en el primer titular, a Mbappé ayer le dieron hasta en el carnet de identidad, pero no le dieron unos cualquiera, le dieron desde Francia, le dieron desde el equipo y desde luego con críticas muy duras hacia la actitud del jugador por el famoso posteo del que os hablé en Instagram, esa foto en el que se le veía de espaldas, saliendo como cabizbajo a través de la lluvia, precisamente cuando Luis Enrique le cambió y él puso la cara que puso y le machacaron, ¿vale? Voy a enseñaros por aquí esto para que veáis quién estaba hablando, pero es en francés, os lo voy a ir traduciendo porque, como sabéis, no puedo reproducir el clip en su totalidad. Nunca he visto ese comportamiento en un jugador de 25 años, decía uno de los periodistas. Me pregunto por el club que lo fichará, se entiende el Real Madrid. ¿Le Real Madrid? A priori. Si c'est lui. Mais est-ce que ça perturbe pas aussi Si son ellos, ¿no les molesta esto de Mbappé también a ellos? Por lo que pueda repercutir. Les mecs se posent pas la question d'un joueur qui va arriver. ¿No se preguntan por un jugador con esa actitud? Avec cet esprit-là. Donc après, peut-être qu'il le fera pas là-bas. On peut imaginer. Luego puede que no lo haga allí. No sé. Vamos a ver, esto es la gran duda que tiene el madridismo. Non, on attend de voir. Mais je sais pas, moi, si j'étais président d'un club, si yo fuese presidente de un club, me haría la pregunta de si efectivamente Mbappé puede estabilizar el vestuario con este tipo de gestos. Il est le seul Parisien Él es el único parisino que no está que son équipe ait gagné à Marseille. Des capitaines du Paris Saint-Germain, tu peux pas juste no puede incendiar las redes sociales por el tema del posteo. Mettre le feu comme ça aux réseaux sociaux, le post c'est La publicación de Mbappé es aberrante. C'est complètement aberrant en fait. Tu as aussi le droit de Mbappé debe respetar el equipo en el que juega. respecter l'équipe dans laquelle tu es et tu peux attendre demain Puede esperar a mañana para expresar su descontento. pour exprimer un mécontentement. Mbappé no hizo nada en su partido, falló pelotas. Il a rien fait de ce match. Il a raté un paquet de ballons faciles. Il n'a pas donné des No generó soluciones especialmente en profundidad ni mostró ganas. solutions spécialement en profondeur. Il n'a pas donné une volonté d'avoir le ballon ou des choses comme ça. Ni ganas de tener el balón o cosas como esas. Je trouve que c'est inquiétant sur son niveau. Si c'est Yo creo que lo inquietante es su nivel. Si hubiese sido un partido de Champions en la misma situación, un match de Ligue des Champions exactement dans la même configuration, je pense qu'il creo que Luis Enrique no lo hubiese cambiado. ne le sort pas. Sa communication, elle est désastreuse. Su comunicación de Mbappé es desastrosa. Mettre juste une photo de lui avec le Ayer pone una foto con el brazalete caído. Estoy brassard triste. qui pend, genre je suis triste parce que je sors, et bien mon Dieu, Luis Bueno, como veis, este es Jérôme Roten, concretamente, que es el de los que más palos le da. Bueno, pues para que veáis, la que le está cayendo a Mbappé es infinita en Francia y de aquí a final de temporada, como no haga algo en Champions remarcable, yo os digo que esto va a ser incluso peor.